Bueno, pues la semana pasada hablábamos aquí del terremoto de septiembre. Y bueno, la verdad es que septiembre es un mes no solamente patrio, sino casi siempre doloroso. Trágico. Se están cumpliendo... Creo que pues, lo ahora, único festejable es el 16, todo lo demás está jodido todos los demás días. se están cumpliendo 4 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, de la Normal de Ayotzinapa. Y seguimos sin saber nada. ¿No? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿La versión oficial tiene algún viso de verdad? Las investigaciones que hizo el grupo de expertos extranjeros, ¿llegó a algún punto? Es increíble que una de las tragedias que nos proyectó en el mundo, la verdad, como país bárbaro, ¿no?, siga a estas alturas sin resolver. Justo escuché la semana pasada una entrevista con el que era secretario de Gobernación, Osorio Chong, y decía que estábamos a punto de que dejaran libres a todos los detenidos que les había costado tanto trabajo encontrar en el caso de Ayotzinapa, que estaban a punto de salir libres porque acusaban que habían sido torturados, y eso no lo podíamos permitir. Pues dejen de torturar a los detenidos, chavo. O sea, en lugar de pedir que no liberen a esta gente, ¿por qué no le pedimos a las policías, a los militares, que dejen de torturar a los detenidos para que el proceso sea limpio y si son culpables se vayan a la cárcel? O sea, de verdad, vivimos en un país de locos. Pues. Déjame poner en duda lo que acabas de decir. Es que probablemente si no se hubieran torturado, no tendrían las declaraciones, quizá una que otra mentirosa, que los llevaron a la cárcel. Ajá. Es decir, si el hipotético caso de que el basurero Cojula sea un invento de la autoridad, pues solamente se prueba por esos testimonios de quienes fueron torturados. Sí. Fíjate que, o sea, también a un año de Ayotzinapa, para mí una de las de recuerdos o memorias más fuertes es las marchas de protesta, ¿no? Que fueron pues muy dolorosas, muy conmovedoras, pero que yo me acuerdo mucho en esa época que estaba la pregunta de, bueno, ¿por qué en este caso sí está pasando esto? ¿Por qué sí estamos saliendo a marchar, a protestar, a exigir, cuando, bueno, 43 personas desaparecen o mueren en México cada 3 o 4 días? ¿Qué tiene de especial este caso que logró encender esa chispa que no se había encendido antes como con esa intensidad? Y pues, creo que una de las razones es que este caso afortunadamente se politizó. Y que contra esta idea de que hay que despolitizar, al contrario, es gracias a que Ayotzinapa se politizó, que la gente salió a marchar, que de pronto sentimos que la tragedia de estos 43 muchachos nos tocaba. Como no nos tocan tantos otros casos porque no se politizan. O no se conocen, déjate. Claro, no se conocen, ¿no? Aquí se combinaron estas dos cosas de un modo muy no fue la evidencia extraordinario. La evidencia de que había policía municipal metida, policía estatal, la evidencia de que eran muchachos demasiado jóvenes. Yo diría la evidencia de que eran pobres, campesinos, varios de ellos con ascendencia indígena. Es decir, sí había un cóctel hiper explosivo. Y la evidencia de un gobierno que manejó la crisis. Muy mal. Muy mal. Bueno, pero, por ejemplo, el caso de los 72 migrantes de Tamaulipas, pues también había suficiente información, como esa que estás diciendo, suficiente evidencia, pero como no para provocar un efecto municipal, así. Por ejemplo, ¿no? O sea, no es el primer caso donde la policía o los militares están involucrados, pero sí aquí la línea estaba bien clara. Tenía todos los ingredientes, ¿no? Y o sea, quienes alcanzaron a correr, quienes no fueron detenidos porque no cabían en las patrullas, dijeron, ¿no? Días después fue como, es que yo vi que a mi primo lo subieron a una patrulla, ¿no? Entonces ahí ya es como, a mí no me contaron, se lo llevaron los policías donde están, ¿no? Justo, pues ellos venían a la marcha del 2 de octubre de ese entonces, ¿no? Y justo en la marcha del 2 de octubre nosotros nos encontramos una pancarta que hablaba al respecto del tema. Todavía, o sea, ¿cuántos días después habían pasado? Y todavía no era noticia. Una semana, sí. Pero como bien dices, hubo un punto en el que esto se politizó y el gobierno reaccionó muy mal y ahí fue la explosión. Ahora viene el segundo piso, la mentira de Estado. ¿No? O sea, nos presentan, recordarán al procurador Jesús Murillo Caram, antes de que se cansara, una versión de los hechos que con el tiempo, el paso del tiempo, se cae a pedazos. Resulta que no los habían quemado a todos en Cojula, cabía que no hubiesen quemado a ninguno y arrojaron a los padres
a imaginarse esa Sí, tortura de sus hijos, cuando probablemente eso fue mentiroso de Pero- cabo a rabo. Y luego esta polarización, incluso mediática, ¿no? Los que querían probar que en efecto había sido ahí y los que decían pericialmente esto no se sostiene. Y todavía peor, o sea, los padres no les avisaron, se enteraron por la televisión, ¿no? O sea, cuando de verdad se dice que el gobierno mexicano lo hizo muy mal, lo hizo muy mal por todos los ángulos que se le vean, ¿no? O sea, sí, revictimizar a una persona así que está buscando a su hijo, de verdad es no tener corazón. Y sabes que también una cosa que fue muy dolorosa fue como observar tan de cerca toda la estigmatización en contra de los estudiantes, ¿no? Eran unos vagos, eran unos narcos, eran unos porros, o sea, como no sabíamos, o sea, había Son una parte, comunistas, había una espérate. parte donde pues no sabemos qué les Son pasó, de pero los rojos. no No, están importa, con los rojos, no en contra de importa, ¿no? O sea, estas personas no tendrían que haber desaparecido, aunque fueran todas esas cosas que ustedes están diciendo, ¿no? Sí. Pero, o sea, como el recurso a ese argumento para tratar como de desmovilizar, ¿no? ¿Cómo es posible que te importen estos porros de Ayotzinapa? O sea, como ya sabes que es un arma arrojadiza de la que a lo largo de los años, en la guerra contra el crimen y todo, hemos echado mano de ella muchísimo, una y otra vez. Y nos creemos esa versión, ¿eh? Sí, Muchas claro. veces tú si vives en Sinaloa, en Tamaulipas, en Sonora, como es mi caso, que tengo muchos parientes, es como, lo mataron, seguro era malandro, ajá. ¿no? Y Seguro. tú ya, seguro era malandro, andaba en malos pasos, y ya es como, a ver, chavo, no tienes ni idea de quién es, ¿no? Ahora, luego tienes una pugna por discutir si fue el Estado o no fue el Estado, como si el policía municipal no tuviera su salario pagado por ¿De dónde nuestros recibe su impuestos, lo cheque? mismo Sí. que el del Estado, y había policía federal metida. Había militares que vieron que por lo menos Testigos sí estaban fueron, ahí. ¿no? Sí, claro, Entonces, por esta omisión. discusión de el error de Peña fue haber atraído la investigación. Debió haber dejado que la resolviera el gobernador. O sea, ¿qué estoy escuchando? Pero creo que fue el Estado. Y sin embargo, la distancia emocional del presidente Peña Nieto frente al tema. Sí. Sí. O sea, una sola reunión con los padres salió muy mal y literalmente blindado. Nunca ir al lugar, nunca ir al Nunca fue lugar. ni a Ayotzinapa, ni a Iguala, ni a Cocula, ni a nada. Una vez dijo que ya lo superaran, ¿no? O sea, Sí. de verdad Sí, dio la cierto, declaración de ya cierto. supérenlo. Esta es la verdad histórica. Neta, no sabes qué pasó con Sí. tu hijo. ¿Cómo te puede decir tu presidente, ya supéralo? O sea, no. Sí, no es solamente una falla de capacidades institucionales, es una falla de liderazgo. Ahora, le costó carísimo, ¿no? O sea, si Enrique Sí, bueno. Peña Nieto vio caer su capital político en algún momento, fue entre el 26 de septiembre de 2014 y en diciembre, ¿no? Que No, y el 9 de noviembre con Casa Con Blanca. Casa Blanca. Son Sí. los dos Ese grandes 1-2 fue brutal, Sí, fue sí, demoledor. y no supo cómo reaccionar. pues. No, y luego todavía después en las manifestaciones que mencionabas, un 20 de noviembre, detienen a 11 personas que los policías salen sí, abajo claro. de la plancha del Zócalo, detienen a 11 personas y los acusan de una barbaridad de cosas, de terrorismo, de bla, 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 y era gente que estaba en la manifestación por Ayotzinapa. O sea, de verdad, Todo el tema de los compas, ¿no? ese era, que se llamaban compas y por Sí. eso pertenecían organizado. era crimen organizado, Sí. porque entre ellos se llamaban compas. Ese era su argumento. A esos 11 chicos se los llevaron a una prisión federal de alta seguridad, los raparon, les pusieron su uniforme, en un país en el que se supone que uno puede salir a manifestarse, ¿no? Y donde su mayor delito era haber exigido que estos 43 chicos aparecieran con vida. Ahora en la manifestación de los estudiantes, el día de la Marcha al Silencio, pues el motivo volvió a ser los 43. O sea, apenas pasó la marcha por el cenotafio y se rompió el silencio y a hablar justamente, a contar del 1 al 43. ¿Ven posibilidades de que la Cuarta Transformación trate el tema de Ayotzinapa de una forma distinta, que traigan otra vez a los expertos o peritos internacionales? Si ¿tienen alguna esperanza de que el año que entra no estemos aquí hablando de que cumplimos 5 años sin saber qué pasó? Yo creo que eso, la verdad, va a depender de la capacidad de presión y exigencia. O sea, no creo que sea algo que tengan ellos en su agenda o en sus prioridades. Pero López Obrador dijo, ¿no? Que iba a crear una comisión Bueno, pero especial. dice En tantas ese caso. cosas también, o sea, dice todo. Entonces, no, pues cuando tienes 300 prioridades, pues no tienes prioridades, tienes una lista de lavandería. Entonces, yo creo que ahí lo importante es crear, digamos, el contexto de exigencia y la demanda
para que tengan que hacerse cargo. Yo sí creo que este caso en específico están obligados a sacarlo, ¿no? O sea, porque además, ¿Sabe López Obrador que llegó a la presidencia, entre otros motivos, por eso, por esto? justo por eso creo que por eso tiene que sacarlo, porque mucha gente votó por esto, votó por él por esto, porque después de ver cómo el PRI hizo todo lo que hizo en este sexenio, era el caso clave. Pero yo creo que no hay que quitar el dedo. ¿No? No, eso claro. Aunque están obligados, Pues pero sí. si no sienten el dedo ahí... Pues la próxima semana se cumplen 50 años del movimiento del 68 y mira que hemos puesto el dedo y hay muchas cosas que todavía no sabemos, ¿no? Cierto. Lo que sí sabemos es que en ese momento, hace 50 años, el arquitecto Terrazas estaba justamente construyendo toda la gráfica alrededor del 68, de las Olimpiadas. Y un poco para variar el tema, les invito a visitar su taller. Es un hombre sensacional. Hizo pues, mucha obra fundamental en este país, pero en particular su talento gráfico pues, se pudo proyectar justamente. Súper memorable, además. Sí. O sea, todo el mundo reconoce esa identidad gráfica, ¿no? Nos vamos con el arquitecto Terrazas para seguir hablando del 68 desde su otro costado. Gracias, Durante. Gracias.